Buenas tardes para todos los que estamos participando en esto. En realidad, cuando se propuso la idea de hacer algún intercambio con alguno de los temas, lo imaginábamos más, más de charla informal, menos, menos, por menos presentación, pero bueno, de todas maneras está bien. Mario nos lo propuso, y bueno, vamos a intentar dar un pantallazo, pero tratando de no repetir toda la información que ya nos llueve por todos lados. Por ahí más de uno de usted decía recién que no querían escuchar más, tener más información sobre esta enfermedad pandemia llamada COVID-19, o sobre el famoso coronavirus SARS-2. Creo que no vale la pena hablar sobre lo que es el virus en sí, sus características, sus mecanismos de acción, sino un poco lo que está significando para nuestra población, este, y, y qué es lo que nosotros, por lo menos desde la humilde opinión, podemos hacer para llevar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Contarles también brevemente que desde la sociedad SUMEFAC, que es la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, estamos en permanente contacto tanto con el sindicato médico como las autoridades de la salud, particularmente de ACE, los diferentes niveles, y bueno, siempre tratando de dar la visión desde donde consideramos que se está dando la batalla fundamental en este momento, que es donde las personas vivimos, desarrollamos nuestra vida cotidiana, es decir, en el territorio, ¿verdad? Lo que en salud llamamos el primer nivel de atención, a diferencia de los otros dos niveles hospitalarios o de alta desarrollo tecnológico, como son los CTI y otras instancias. En esto, si bien hay algo que se repite y se repite, que esto es una batalla, no me gusta mucho el término bélico, pero bueno, es una batalla de todos. No es un tema ni de los servicios de salud solamente, ni de decisiones gubernamentales, sino que es de todos, pero el que sea de todos implica que tiene que haber una conducción desde el punto de vista sanitario en este caso, más allá de que sabemos que la situación es mucho más amplia que lo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Tiene repercusiones sociales, económicas, políticas que también día a día se están comentando. Pero bueno, desde el punto de vista de la salud, hemos tenido como todo fenómeno nuevo, que es para nosotros, no hay experiencia en nuestro país de lo que es un tipo de pandemia como esta. Ha llevado a algunas marchas y contramarchas, a que a veces de un día para el otro van cambiando las indicaciones y las directivas a seguir. Eso se repercute también en las diferentes instituciones. Y bueno, es algo que también después repercute en cómo la población recibe las diferentes señales, ¿no? Que por un lado se insiste en el aislamiento social, y por otro lado vemos este, que se intenta también abrir, por otro, que los niños de las escuelas rurales retomen sus clases a partir de la semana próxima, sería, si se cumple lo que el gobierno ha anunciado hasta el momento, y también como, me refiero a esto, que son señales contradictorias en cuanto a que realmente debemos mantener el aislamiento o tenemos que empezar a aflojar. Y en ese sentido estamos en un momento que es bastante importante, crucial, porque si bien se ha logrado contener hasta el momento, ¿verdad?, que el número de casos que va aumentando día a día no se transforme en que se dispare el número de casos, en que sea exponencial la línea de crecimiento de los casos confirmados de COVID, también tenemos que tener en cuenta que recién llevamos un mes, desde hoy, fue el 13 de marzo, ¿no?, que se tomaron las primeras medidas, luego de haber aparecido, digamos, el primer caso y haberse iniciado los primeros casos en nuestro país. En este mes, y con las medidas que hemos tomado, ya hay estamos en las cifras cercanas alrededor de los 500 confirmados, ¿verdad?
Y, y de lo que se trata es de que esto no se dispare. En la primera etapa, la mayor parte de los casos estuvieron vinculados a famosos casamientos, eventos, a personas que viajan. De hecho, toda la zona costera fue la zona que tuvo la mayor cantidad de eventos positivos, y de hecho en Canelones la mayor parte de los casos estuvieron, alrededor del 60, más del 60%, estuvieron en la zona costera, pero sobre todo concentrado costera cercana a Montevideo, ¿verdad? Y de ahí hay después La Tagona, Altos de Carrasco, fueron las zonas más afectadas. Recién en este periodo que están apareciendo las situaciones de personas que lo están adquiriendo en forma autóctona, digamos, dentro de nuestro país, y no por contagio directo de personas que hayan venido de viajes o de otro lado. Entonces, esto hace que las poblaciones más vulnerables, que tienen condiciones más dificultosas para lograr aislamiento voluntario, estamos en la etapa en la cual es el periodo del contagio que más cuidado tenemos que tener para esas personas. Entonces, nos parece que no es momento, digamos, oportuno para poder bajar la guardia, porque la mayor parte de las personas que trabajan en los domicilios de las personas afectadas en primera instancia, domésticos, servicios de distinto tipo, jardinería, etcétera, que viven además en zonas cercanas, pero en condiciones muy diferentes, eh, es lo que más tenemos que cuidar, porque es en esta etapa donde se corren los mayores riesgos de contagio masivo. Entonces, si bien todos tratamos de alinear eh, para que las medidas que se toman desde las altas esferas donde se toman las decisiones sea lo más efectiva posible, también tenemos que hacer saber que hay algunas que no van, o no nos parece que vayan en la dirección adecuada en este momento, ¿no? Y eh, en ese marco digo, las instituciones de salud, los prestadores de salud, es que también se están dando respuestas que no en todos los casos son las más adecuadas, para poder no solamente contener esto, sino que las personas tengan o tengamos la atención más adecuada de acuerdo a los problemas de salud que tenga cada persona. En ese sentido, digo, es imperiosamente necesario mantener la atención a nivel territorial, a nivel de primer nivel de atención, en todas las instituciones, ¿no? En esto es muy variado y creo que por razones de tiempo no da para estar explicando institución por institución cuál es la situación, pero sí se está dando que hay una retracción de la atención, se está centrando en la atención telefónica, que está muy bien, y está muy bien tratar de que las personas no se muevan de sus domicilios, pero esto hace que no siempre se tenga la atención adecuada de acuerdo a las necesidades de las personas. Y digo, lo digo porque muchas de las respuestas que se dan por vía telefónica a veces son centralizadas, y no son por los equipos de salud que realmente conocen a las personas y que las personas conocen a sus referentes de salud, lo que no solamente permite dar una respuesta más acertada y pertinente en cada situación, sino que además es lo que contribuye a llevar más tranquilidad a las personas, porque no es lo mismo alguien que tú sabes que te conoce, o que sabes que conoce la historia tuya o de tu familia, que una respuesta que viene desde alguien que interpreta síntomas, digamos, en la lejanía, en forma telefónica, y por más experto que se sea, no siempre esto lleva a la mejor resolución. A veces inclusive la falta de coordinación interna dentro de instituciones para que llegue a tiempo la atención a las personas también se transforma en una dificultad. Entonces, esta es una de las cosas que las tomas de decisiones, cuando están excesivamente centralizadas, ¿verdad? Y no contemplan el conocimiento que tienen las personas que trabajan en forma cotidiana con los diferentes usuarios, pacientes, personas,
lleva a dificultades que en este momento, cuando las respuestas a veces tienen que ser ágiles y rápidas, se transforman en una traba. Digo, en ese sentido, no es que yo quiera hacer una reivindicación porque es mi especialidad donde o el lugar donde yo trabajo, pero consideramos que los equipos de primer nivel de atención deberían no no retraerse, como pasa en muchas instituciones, ¿verdad? Sino que al contrario, debería reforzarse desde el punto de vista de los recursos humanos y desde el punto de vista de la infraestructura para favorecer que las personas tengan la atención necesaria y en forma adecuada, porque no solamente existe el coronavirus, ¿verdad? Sabemos que hay una multiplicidad de problemas de salud que tienen que ver con desde patologías crónicas, que muchas personas las tienen desde hace mucho tiempo, que justamente la población más vulnerable, que son las personas básicamente mayores de 65, pero con problemas, pero no solamente eso, sino con menor edad, pero también con patologías crónicas, que son las más vulnerables y las en general tienen mayores problemas o más dificultad en el tratamiento de enfermedades infecciosas, en particular del coronavirus, necesitan sí una atención que no en todos los casos se está dando en forma adecuada. Y eso es algo en lo cual creo que todos tenemos que, de acuerdo a la institución en que estemos y de acuerdo a los grados de participación de cada uno de nosotros, hacer sentir, hacer valer la voz para que la atención tenga la mejor calidad posible, porque si no, no vamos a estar cuidando mucho del coronavirus, pero van a aparecer una cantidad de otros problemas de salud sin atención o con una atención insuficiente que van a también implicar problemas serios para las personas y para el propio sistema de salud, porque además se están sumando ahora otras situaciones que tienen que ver con este aislamiento, ¿verdad? De pasar tiempo prolongado sin la vida social y sin la actividad laboral de cada uno de nosotros, que eso también incorpora otros problemas de salud que tienen que ser atendidos, y no hay una forma mejor de hacerlo que con los equipos cercanos a las personas que tienen estos problemas. Eso quería poner un poco como avance, pero además un poco como para fundamentar esto, vieron que los países donde la situación está más difícil y el número de personas enfermas y de muertes está siendo el más elevado, es justamente los sectores donde la participación de las personas, en general, en salud, y el propio desarrollo del primer nivel de atención o es más frágil o ha tenido retracciones en los últimos años, lo que ha llevado a concentrar los esfuerzos de salud a nivel hospitalario, y esto hace que lleguen una cantidad desmesurada de personas que no deberían llegar a los hospitales, que deberían ser tratadas en sus propios lugares y con esto evitar una circulación masiva del virus. Y bueno, estos son ejemplos, es lo que pasa en España, es lo que ha pasado en Italia, es lo que pasa en Estados Unidos, donde prácticamente, bueno, no hay un sistema de salud ahí directamente, es un no sistema, pero en los lugares donde no se ha hecho hincapié en la atención poblacional, ¿verdad? A las personas con diferentes estrategias. En algunos lugares fue el testeo masivos, en otros lugares fue fortalecer la atención a las personas, pero en los lugares donde no ha habido una atención adecuada, el desborde de los servicios de salud hospitalarios ha sido muy rápido, y eso ha llevado a que la concentración de la carga viral haga que también la gravedad de las infecciones sea mucho mayor. Esas son algunas de las cosas que queríamos compartir. También por parte de algunos servicios de salud que han mandado funcionarios al seguro de paro, y que de la mano de esto ha habido cierre o reducción de horario de algunos servicios, que son medidas que van a contrapelo de las necesidades del momento, ¿no? Porque
justamente lo que se necesitaba era, lo que se necesita es tener esa contención para hacer que las personas puedan ser atendidas desde todo punto de vista en la cercanía mayor a su domicilio. Cuando digo cercanía no digo necesariamente un contacto personal, que cuando es imprescindible, cuando es necesario, digo, hay que hacerlo, pero sí el contacto a través de diferentes instrumentos, ¿verdad? Que hoy se han difundido mucho más, como la atención telefónica. Pero una cosa es una atención telefónica centralizada y otra cosa es una atención telefónica con celulares o con teléfonos del equipo de salud local que pueda estar en contacto con su población. También la distribución de tablets o computadoras para la atención en modalidad de telemedicina, que si bien han habido en algunos casos, es muy insuficiente. Y también ahora estaríamos aparentemente en mejores condiciones de empezar de que los testeos que se piden se hagan, de que se hagan los testeos que se piden, pero ustedes saben que hasta hace muy poquitos días, cuando se había tomado la decisión que pasara, que fuera los prestadores los que lo decidieran, una cantidad muy importante de pedidos de testeo por médicos eran neutralizados o eran en las direcciones técnicas o en diferentes lugares y no se estaban haciendo. Y eso es una de las claves también en el momento, que las personas que realmente están indicadas se les pueda hacer, y que también al personal de salud que está en primera línea atendiendo, porque muchos de los que trabajamos en la salud suponemos que no lo somos, pero certeza de que no seamos portadores no la tenemos. Entonces, bueno, eso, junto con esto creo que también la campaña de la vacunación antigripal que empezó ahora, que no tiene nada que ver con este virus, pero que minimiza la gripe estacional, ¿verdad?, por el virus influenza, también es una medida que, bueno, que a favor o en contra de la vacuna, pero creo que en este momento debemos todos hacer un esfuerzo por apoyar. No quiero monopolizar la palabra, un par de cosas, digo, en nuestro país yo nombré algunas cosas que son debilidades, también tenemos alguna fortaleza que es importante, que tiene que ver con los aspectos culturales de nuestra población, con la solidaridad, y con que tenemos un sistema nacional integrado de salud que no existe en Latinoamérica, no existe en muy pocas partes del mundo, tienen un sistema que abarque a la totalidad de la población. En Latinoamérica solamente Cuba tiene un sistema de salud mejor que el nuestro, pero y eso es una fortaleza, pero lo que tenemos que hacer es que esa fortaleza se transforme en la mayor efectividad posible, y no voy a repetir, esto tiene que ver con todo lo que hablábamos anteriormente, y también la participación de la comunidad, la participación de las personas que no son parte de los equipos de salud, que en nuestro país tiene un mayor desarrollo, a pesar de las debilidades que todos reconocemos, también es algo que en este momento, y ojalá eso sea también para que se fortalezca la continuidad, juega un rol bien importante, porque la voz de los diferentes usuarios o afiliados a los servicios de salud, cuando se hace sentir en forma firme y organizada, es escuchada y a veces más que la de los propios funcionarios. Creo que Permiso, esto, Julio. sí, yo estoy terminando. Bueno. Estoy terminando solamente. No, decir que obviamente de esto vamos a salir, pero el tiempo que llevamos y las condiciones en las cuales salgamos de esta situación es justamente lo que depende el rol protagónico de todos nosotros, ¿verdad? Era eso nada más. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio, me presento, yo soy Daniel Weinstein. Mucho gusto. Yo fui arquitecto de ACE durante toda mi carrera profesional. Digo, capaz que en algún momento nos vimos, porque yo era el director de arquitectura. Así que en algún momento capaz que tuvimos alguna reunión. Muchas de las cosas que tú dijiste de las fortalezas me quedan claras, digo, porque viví la época anterior al frente con los desastres, o sea, con la pobreza que tenía la salud pública,
y la fortaleza que fuimos generando con el gobierno del Frente más que nada a partir de 2007, que es Totalmente de cuando acuerdo. se creó el sistema, y, y toda la infraestructura y todo lo que se mejoró el sistema de salud y el modelo. El otro día el doctor Villar comentaba de que hay algunas policlínicas que se están cerrando ahora en Montevideo, por lo cual lo que tú decías, el primer nivel de atención se está reduciendo, y eso está redundando en que los pacientes lleguen a los hospitales. Y bueno, si nosotros tenemos miedo de que el sistema de salud colapse, ese modelo que están aplicando de, de achicar el primer nivel, evidentemente va a colapsar al nivel de arriba. Eso como como primer razonamiento de todo lo que tú estás diciendo. Y yo después tenía alguna pregunta con respecto a los test, que me quedan dudas de la información que dan. Porque por lo que yo entendí, una vez que a alguien lo confirman que tiene el virus, para darle el alta le tienen que hacer 2 test más. La pregunta mía es, dentro de los 8.000 y pico de test que dicen que se llevan hechos, ¿están incluidos los test que se hacen después para confirmar el alta o si siguen estando enfermos? Mirá, en respecto a los segundos, si están incluidos, esa información no la dan, no sabemos en realidad. Yo no lo sé, al menos. Eh, Sin duda, lo que implicaría que son mucho menos las personas en caso de que fueran repetidos. De todas maneras, en la mayor parte de los casos, hasta hace pocos días, lo que se estaba haciendo era transcurrir la cuarentena y no se estaban haciendo test confirmatorios para el alta en todos los casos. Entonces, digo, tampoco, porque tampoco hay hay información ni por institución ni del ministerio, al menos que trascienda, ¿verdad? Que las distintas organizaciones, desde el punto de vista sindical o sociedades científicas, este, tengamos acceso a eso. Entonces, no tengo una respuesta para eso. Daniel, respecto a, a los cierres de las policlínicas, eso también, a ver, no es que haya que mantener todo 100% como estaba funcionando, porque tú conoces muy bien que si bien hay un número muy importante de policlínicas que se han mejorado, que las condiciones han cambiado, y son espacios dignos de atención, también sabemos que quedan muchos lugares que se les llamaba policlínica, pero en realidad son consultorios, ¿verdad? Eran no policlínicas, sino eran consultorios donde a veces había un médico con un enfermero, enfermera, y nada más, a veces hasta el médico solo, que en estas condiciones actuales no tenía las condiciones de seguridad como para poder atender adecuadamente, ¿verdad? Porque lo que se trata es que en las policlínicas se pueda atender, por un lado, a pacientes respiratorios que no entren en contacto con los pacientes que no son, que no consultan por sintomatología respiratoria, como forma de, justamente, de no favorecer el contagio, y eso, no todas las llamadas policlínicas o todos los espacios de atención, para ser más claro, que tienen esas condiciones. Entonces, hay algunos que sí era necesario reordenar, que además, como en general hay otra policlínica que sí se pueden mantener abiertas en condiciones adecuadas, a distancias que no son más de 2 kilómetros como mucho, ¿no? O poco más en algunos casos, sí se justifica siempre y cuando haya un reordenamiento, que la persona que atiende en ese lugar pueda mantener el contacto con su población. Y de ahí lo que yo decía recién, de tener teléfono celular para poder estar en contacto con su comunidad, y desde las otras policlínicas sí hacer la atención vía atención domiciliaria cuando corresponda, o la atención a las personas que necesiten desplazarse hacia esos lugares. O sea, no es que bueno, el todo o nada, ¿verdad? Que todo hay que mantenerlo tal cual, porque sabemos que las condiciones son diferentes y que no todo. Ahora, el tema es que en primera instancia, y esto tiene que ver también con que decisiones que a veces se han tomado muy rápidamente de un día para el otro,
llevaron a que se diera una retracción en primera instancia mayor de la que al menos nosotros consideramos que era adecuada. De hecho, ya, bueno, de una carta se hizo público, salió en la prensa, fue un soldado que hizo la SUMEFAC, la Sociedad de Medicina Familiar, con una propuesta concreta de las que sí se consideraba que se podían mantener abiertas o reabrir, más de 70, creo que entre el 70 y el 80% ya se habían reabierto en el correr de esta semana que pasó. Y bueno, también eso es parte del reordenamiento de los servicios, ¿no? A ver, Después, sabemos igual que la realidad es distinta de lo que es Montevideo, área metropolitana, de lo que es el interior profundo, ¿no? Digo, porque totalmente, las totalmente. situaciones que vos explicás, algunas, digo, para la gente que no conoce, digo, hay muchas policlínicas del interior de que el médico va de ronda nomás, que lo que está es una enfermera que está sola ante el mundo, Sí, y y evidentemente la no va a poder hacer fertilización, ni que mucho. hablar. Sí, totalmente. Digo, por ejemplo, el caso este de Nuevo Berlín. Lo más seguro que en la Policlínica de Nuevo Berlín hubiese dos enfermeras y nada más, y el médico fuese 2 veces a la semana desde Fray Bentos. Sí, sí, seguramente. Sí, eso es así. Y por eso es que es la insistencia, ¿no? Parece que fuera esto un sonsonete repetitivo, pero la necesidad de que el primer nivel de atención en esta circunstancia debe ser fortalecido y no retraerse. Inclusive colegas de muchas especialidades que también trabajan en el primer nivel de atención, también pueden contribuir en esta circunstancia. Muchos lo están haciendo, ¿verdad? Muchísimos lo están haciendo, pero digo, contribuir a mantener el mejor funcionamiento posible, en cercanía con lo que las personas necesitan. Claro. Sí, aparte también, ahora estamos entrando en lo que se hace, pero digo, no, en mucho en el interior, las mutualistas privadas convenian con ACE o ACE convenian con las privadas y atienden a toda la Sí, comunidad. sí, Entonces también ahí la cantidad de pacientes o de usuarios que atienden es mayor. sí, sí, claro. Sí, hay lugares Raquel está pidiendo la palabra. sí. Muchas gracias, Julio, por tu charla. Me va aclarando varios puntos. Tengo unas preguntas que son técnicas y quiero sacármelas porque con la información que he leído tengo un matete. Punto 1, con respecto a lo que tú dices, la vacuna. Salimos de casa y vamos al centro de vacunación a vacunarnos, pedimos hora y nos vacunamos, o aguantamos aislados lo que somos población a riesgo, mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera. Esa es la primera pregunta porque tenemos que decirles algo a la gente. Empezó la campaña de vacunación. ¿Qué hacemos? ¿Salimos y vamos a vacunarnos? No salimos y nos quedamos en casa. Esa es la Bien, primera pregunta. Después tengo otra. bueno, a ver, en los vacunatorios se empezó por etapas, personal de salud, hogares de INAU, hogares o lugares donde viven de personas, básicamente adultos mayores. En esto, la persona que puede desplazarse en los vacunatorios se está organizando de manera de que se puede llamar telefónicamente. Yo en este momento no lo preví eso, pido disculpas, no tengo los teléfonos, pero No, no, los tenemos, no hay problema. bárbaro. Pero sí es bueno, tomando todas las precauciones posibles, es bueno vacunarse. También está previsto la vacunación en domicilio, ¿verdad? Para las personas que tienen dificultades y no pueden ir a vacunarse en vacunatorio. No estoy Perfecto. seguro si todas las instituciones lo tienen. Eso, no estoy seguro. Entonces, Julio, Me hace como ese que- el ¿Cómo? mensaje político que puede, como Frente Amplio, como Marea Frente Amplista de Canelones, podemos decir, llamar por teléfono, agendar la cita y vacunarse. Sí, Eso es un mensaje claro. sí, sí. Está, perfecto. Después tengo otras preguntas técnicas, disculpen los demás. Soy veterinaria.
sabemos que esto es una enfermedad que tiene portadores asintomáticos. Sí. Para nosotros, para nosotras, eso es el peor problema. Porque es fuente, pero no manifiesta. La pregunta que hoy me hago son dos. Una, los que tuvieron COVID-19 y han sido dados de alta, ¿hay algún riesgo? Porque yo no he leído, pero ¿hay alguna evidencia ya de que puedan quedar como portador sano, es decir, portador asintomático, después de haber cruzado, o directamente adquieren inmunidad y no nos preocupamos más de ellos? Mirá, lo que se manejaba hasta hace no muchos días era de que sí se generaba inmunidad, no se sabe por cuánto tiempo, ¿verdad? Como sí de otros virus que se conocen más, y que, digamos, esa inmunidad haría que puedas circular sin ser, sin contagiar. Ahora, hace no más de 2-3 días, han surgido información desde Corea de reinfecciones de personas que ya habían tenido coronavirus y que, por lo tanto, sinceramente es algo que no hay una respuesta definitiva todavía. La precaución hay que seguirla teniendo. No podemos generar alarma y bueno, si hasta ahora la información que había era que se generaba inmunidad, hasta que haya una confirmación de lo contrario, me parece que no podemos estar manejando públicamente lo contrario, pero hay alguna información que habría que confirmarla más en detalle. Tengo claro, no es para sembrar la alarma, es solamente para que sepamos dónde estamos parados hoy. No, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo el no sembrar la alarma lo digo por la información que yo manejé en segunda instancia, ¿verdad? Que si lo planteamos en esos términos, algo que aún no tiene confirmación, tal vez debería ni haberlo dicho, pero bueno. Y después es una pregunta que a Martita y a mí nos ha generado un montón de dudas. Uno, ¿por qué no se procedió a dos cosas? El aislamiento del caso, tuvimos 4 casos el 13 hace un mes, aislamiento del caso y de los contactos para parar la mano, y segundo, ¿por qué no se buscan los portadores asintomáticos que son los que más diseminan el virus por toda la sociedad? Quiero entender por qué no se hace. Porque, bueno, está bien, la Carmela es una bestia, por culpa de ella y sus 500 fue posible. Pero digo, había que aislar, porque hoy no sabemos cuánto está el virus en la sociedad. Y arriba de todo no sabemos cuál es el asintomático, que se anda paseando, que va, que sale, que está en el supermercado, que nos atiende. Ya está, nos ponemos el tapaboca, pero digo, ¿por qué no se busca? ¿Por qué no hay una política activa de búsqueda de esas situaciones? Hay en otros países que lo han hecho, en forma exitosa además. Sí, te entiendo, Raquel, es una pregunta más para el ministro que para mí, pero bueno, a ver, el por qué no se hizo el aislamiento adecuado en ese momento, bueno, tal vez se subestimó un poco la posibilidad de rápida expansión del virus, pero insisto, es la pregunta de por qué no se hizo, yo no te la puedo responder, no estoy donde se toman las decisiones del por qué no se hizo aislamiento en ese momento. Por otra parte, se fue haciendo el seguimiento de casos, de contactos directos y sobre todo en primer momento de todos los sintomáticos, con lo cual asintomáticos y sí, seguramente se debe haber escapado más de uno y bueno, hoy hacer un seguimiento del portador asintomático habría que hacer test en forma indiscriminada, que sabemos que tampoco hay recursos para hacer a toda la población ni en forma indiscriminada. Lo que sí nosotros, bueno, venimos reclamando desde hace ya varias semanas, lo que decía hace un rato, ¿verdad? El mayor
el mayor número de test y sobre todo a todas las personas que han tenido contacto con casos positivos. Hasta ahora la conducta fue esperar a ver si tenían síntomas o no, si tenían síntomas con determinadas características, y el contacto se hacía el test. Pero a esta altura que ya está circulando y que ya asintomáticos, no lo podemos saber cuántos hay, pero seguramente sean muchos, salir a la casa del asintomático sin tener un criterio poblacional definido de dónde hay foco, ya no hay posibilidad, es mi opinión. Tengo a Pilar con alguna pregunta, ¿puede ser? ¿No? Ah, la pucha. Entonces a Patricia. Patricia. ¿Hablo? ¿Sí? ¿Hablo yo? Sí. Una consulta, tú como médico, ¿qué opinás de la vuelta al trabajo de la construcción y las escuelas rurales? Bueno, lo de las escuelas rurales ya lo dije al principio, no sé si tú escuchaste, me parece que es apresurado, que no es justamente el momento más adecuado para eso, dado todo lo que estuvimos hablando previamente, ¿no? Que no quiero ser repetitivo, pero en este momento que se ha logrado frenar el aumento, hacer que sea lento el número de casos nuevos confirmados, estamos justamente en la etapa en la cual ha llegado a la población, está llegando, hay ya muchos casos que son, no solamente que son autóctonos, ¿verdad?, que son contagiados acá, pero hay sino que son en sectores que no son los que primariamente se habían contagiado. Sectores del punto de vista socioeconómico, de las condiciones en que viven, y además diseminación en el territorio ya por diferentes lugares. Entonces, es la etapa justamente donde las poblaciones más vulnerables pueden sufrir el mayor número de contagios, y para que esto se enlentezca y no se transforme en un problema que desborde el sistema de salud, que se haya amontonamiento a nivel de hospitales y que esto se desmadre, consideramos que no es un momento, es una opinión personal en este caso, pero que coincide con la de sindicatos médicos, con la de sociedades científicas, y que no es un momento para aflojar en ese sentido. Los chiquilines de las escuelas circulan, y la construcción opino lo mismo. Creo que no, yo soy sumamente consciente que no es fácil para las personas que necesitan trabajar y que necesitan en fin, llevar para su hogar las posibilidades de sobrevivencia, no de alimentación, pero de sobrevivencia en general, que es una situación muy difícil, que creo que en esto debería haber un apoyo desde el gobierno para que pudiera sostenerse por un tiempo más que los trabajadores de la construcción puedan permanecer en sus casas, pero bueno, acá entre lo que desde la salud uno opina y otras necesidades, pero definitivamente creo que sería más prudente poder seguir estas próximas 2 semanas o hasta el 1 de mayo en estas condiciones, por lo menos. Claro, gracias. Yo tengo una pregunta, es más enfocada a lo general y algo que tú mencionabas hoy sobre el resto de las afecciones crónicas. En cierta forma, por esto que nos abarca a todos de la pandemia, se están en cierta forma descuidando la atención primaria de otras afecciones, como por ejemplo mamografías o esos controles rutinarios que habitualmente la población se hacía. ¿Cómo poder retomar esa medicina preventiva general de todas las patologías sin descuidar el tema de la pandemia? Porque en definitiva, si descuidamos ese primer nivel de medicina preventiva y de controles preventivos, en algún momento las otras afecciones que siempre aparecen pueden llegar a darnos una mala noticia importante, masiva a nivel de la población, ¿verdad? Sí, sí, Mario. A ver,
Hay dos cosas. Una es todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades, ¿verdad? La promoción de la salud y la prevención de enfermedades y medidas preventivas, que muchas de ellas sí pueden tener, digo, diferirse en el tiempo, no eternamente, pero si estamos hablando de repente de un mes o 2 meses, muchas de ellas sí pueden esperar un poquito, las medidas preventivas. Pero hay un montón de otras cosas que tú decías crónicas, ¿verdad? Sobre todo de patologías crónicas que necesitan un apoyo, una atención, y otras emergentes que no son crónicas, que son agudas, pero que necesitan atención, que eso sí es necesario mantener una estructura que que le dé la atención adecuada, que las contenga, porque de lo contrario, sí, a ver, si el diabético no está atendido adecuadamente, las posibilidades de infecciones y de infecciones graves son mucho mayores, pero no solo de infecciones. Un diabético puede sufrir un infarto, puede sufrir otros problemas de salud si no tiene la atención adecuada, ¿verdad? Lo mismo una hipertensión. Y atención adecuada no quiere decir que tenga que estar viéndolo ni todos los días, ni siquiera una vez al mes, muchas veces. Hay muchas que los seguimientos son programados trimestrales, con la repetición de medicación crónica que justamente te habilita que por 3 meses y en algunos casos más no tengan que ir. Pero sí mantener el contacto, ¿verdad? Si esa persona, el equipo de salud que tiene como referente, puede estar en contacto con esa persona, y esa persona puede, a través de diferentes vías de comunicación, decir, bueno, mira, me está pasando esto y esto y esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tengo que tomar? Vos podés orientarlo, a veces sin necesidad de que venga al consultorio, ¿no? Como en situaciones normales que viene, saca fecha y tiene una consulta. Hay cosas que puede resolverla para eso, pero para eso es necesario tener los instrumentos y poder mantener. La cercanía no es solamente el contacto físico, es tener los instrumentos para poder atender a esa persona en tiempo y forma, y no como a veces pasa que, y acá hablo no por una institución sola, porque en estos días ha sido muy sonado el caso de este joven del Cerro, ¿verdad?, que estuvo varios días en espera, y que luego en el Español también tuvo un periodo prolongado de alrededor de 12 horas en espera en ambulancia. Bueno, digo, no estoy hablando solamente solo por asesino, también de otras instituciones, porque hoy, sin ir más lejos, un vecino de acá del Pinar, que es de otra institución que no tiene que ver, me pidieron que, porque solamente lo atendían en forma telefónica, y si era un problema agudo, y el problema que él tenía no era agudo, pero era un problema que se venía arrastrando y que era de fácil solución, y me pidieron si yo le podía hacer recetas para comprarse en una farmacia la medicación, y era de una institución mutual. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad?, que si vos tenés acceso a tu equipo referente de salud, las podés resolver, y además a la persona le da tranquilidad, porque en estos momentos, sobreagregar estrés a las condiciones de estrés lógica que implica el estar en los domicilios, el tratar de movernos lo menos posible, hay muchas personas en no poder asistir a su trabajo, el convivir en forma permanente las 24 horas, ¿verdad? A veces en algunos casos en soledad, en otros con niños que requieren una atención especial. Es decir, son múltiples las situaciones que llevan también a situaciones nuevas que es necesario contenerlas. Entonces, no quiero ser más repetitivo, pero por todo eso que es necesario la contención. Bien. Carmen. A mí me preocupa, no sé, me preocupa todo, que todo esto que pensábamos que nos iba a pasar en 5 años, es decir, que les iba a dejar de importar un carajo la atención primaria de la salud, que íbamos a ir hacia niveles más especializados de la salud, donde se paga mejor, iba a haber una competencia terrible ahí, ¿sí? Que iba a haber una descoordinación, porque cuando el ministerio tiene un papel rector, ordena un poco esto, ¿sí? Y que iba a dejar de haber una visión integral de la salud, es decir, todo lo que pasaba antes se nos vino como una ola, así, porque yo escucho a Julio, ¿sí? Y digo, bueno, bárbaro, el problema es que ¿quién le va a decir a las mutualistas que todos sus médicos que no están teniendo consulta en este momento, porque los que están
sobregirados son los que están como internistas, los que están en las emergencias, pero el resto, como los pacientes no podemos ir, ¿sí? Yo que trabajo y no trabajo con emergencia, no voy a atender, yo no estoy sobregirada, ¿sí? Entonces, ese papel rector, que imagínate, a una mutualista, ¿quién le va a ir a decir? Bueno, mira, pones un triage las 24 horas acá en la puerta y pones un triage de recetas. La gente que le falta las gotas para los ojos, yo qué sé, no pueden esperar 4 meses si se les terminó, ¿sí? Ese papel rector, yo no sé de qué manera vamos a lograr que el ministerio haga, porque digo, esto las mutualistas lo hacían porque el ministerio les estaba, ¿no? Porque había un director que tenías que cumplir los planes para las cápitas, porque si no, no te pagaban. Digo, porque por ejemplo esto, ¿no? 500 personas al seguro de paro, pero si me necesitas contratar 500 enfermeras y 10 médicos más, vamos arriba. Porque no dejan de recibir las cápitas las mutualistas. Y eso, yo realmente no sé cómo se puede transformar esto en un discurso, ¿sí? A ver, en un discurso de la izquierda que clarifique esto, porque no está siendo claro, esto viole, ¿no? Entonces, me parece, ¿no? Que todo esto, como la urgencia en la intervención, esta visión integral que nosotros luchamos por tener de la salud, de que se abarcara la parte psicológica, que en este caso está haciendo agua en los trabajadores de la salud, está haciendo agua en la población, ¿sí? Ese tipo de asistencia. Yo les digo concretamente, tengo una amiga que es una paciente oncológica y me tuve que pelear con el oncólogo para que la fuera a ver y me tuve que pelear con el oncólogo para que llamara a paliativos para que el psiquiatra fuera. Entonces, es como de locos, ¿no? Digo, lo que está pasando en MP, que está sacando a todos los internados para cualquier lado, ¿sí? Porque claro, los pacientes que... Es una discusión dificilísima, porque es entendible que se quieran especializar y no meter a otros pacientes cuando están bajando los pacientes que están con COVID en el barco, ¿sí? Pero dejan de hacer lo que tienen que hacer con sus socios. Realmente yo no sé cómo estructurar un discurso que a la gente le llegue, porque a la gente le llegan estos bandazos así de vamos a levantar la cuarentena porque los niños de la escuela rural no comen en ningún lado. Y les llegan, yo escucho la respuesta de la gente y digo, bueno, sí, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero acá hay un riesgo, ¿sí? Estamos separando una cosa de la otra cuando las dos hacen parte, en este caso, de la salud. Y aparte porque a mí me parece que dentro de la crisis, el tema de la salud es un tema fundamental porque hace 1000 años leía un relevamiento hecho en los países donde había habido gobiernos de izquierda, ¿sí? Y en todos los países, lo que a la gente se le borraba menos y que por lo tanto los nuevos gobiernos de derecha o liberales, lo que fuera, no lo podían sacar, era el sistema de salud. Entonces, tenemos que ser claros que esto apunta a destruir el sistema como está. No sé cómo hacerlo. Julio, ¿cómo podrás asesorar en esto? Digo, a Mario o a los compañeros que están en el Parlamento, no sé cómo hacer, realmente no me hago una composición de lugar y aparte entramos en contradicciones, ¿no? El Zunca aceptó ir a trabajar. No. ¿No? No, hay un comunicado que no. Yo
yo leí el comunicado que dice que van a volver a trabajar con determinadas medidas. De repente no leí, lo leí muy por arriba, ¿sí? Lo mismo que las maestras rurales. Bueno, está todo bien, no pueden ir a trabajar, que no vayan, no tienen que ir a trabajar. Esto nos va a costar. Si alguien pensó que le salía gratis, estaba mal del coco. No. No era pregunta, ¿verdad? Eran opiniones. No, de todas maneras, complementando un poco lo de Carmen. ¿Qué hacemos, Julio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, estoy de acuerdo contigo, requiere respuesta política en un momento que no está nada fácil, ¿verdad? Cuando vos misma decías las respuestas de muchas de las personas ante estas medidas, y bueno, el gobierno también está midiendo a cada paso que va dando cómo está la aceptación de sus medidas, esa popularidad o esa aceptación de un 65%, entonces eso también les va dando, ¿no?, confianza como para ir dando pasos más hacia adelante. El tema es la organización, nuestro Frente Amplio, cómo poder en este momento plantear todas estas cosas, pero sin tirarte a la gente en contra, porque estamos en un momento extremadamente delicado. Y por otro lado, también desde las organizaciones sociales, lo que es la organización de los usuarios de servicios de salud, que venía bastante desmembrado, con muy poco peso. Ahora, al menos estoy viendo, junto que hay un esfuerzo por reorganizarse, por generar una especie de espacio intersocial con organizaciones de la salud, ¿verdad?, sindicales y otras. Y yo creo que una de las cosas que debería hacerse sentir con fuerza, justamente por esto que vos decís, de que en la salud es una de las cosas que no todos los gobiernos de derecha han podido revertir, aunque algunos sí, Bolsonaro sí ha revertido, Trump también, pero bueno, más allá de eso, para que lograr que desde los propios usuarios de la salud, que deberían tener sus representantes, no solamente en la JUNASA, en la Junta Nacional, también en las JUDESAS, ¿no?, las juntas departamentales, y esto es un jueguito de palabras a veces, pero las JULOSAS, que las juntas locales, que en realidad en casi ningún lugar están funcionando, que eso debería hacerse sentir también. Porque bueno, creo que las personas con quienes se sienten de alguna manera que defienden, representan sus intereses y que son también parte interesados, debería tener un poquito más fuerza. Sí, Daniel, disculpa que entendí. No, hoy me llegó vi un video de el representante de los usuarios de salud, y que hacía toda una reflexión un poco en función de los seguros de paro de los trabajadores de la salud, de que hablaron recién, pero también hacía un comentario que me quedó, que es: hoy por hoy todas las operaciones que no son urgentes y que no tienen que ver con la pandemia están suspendidas. Ahí hay un montón de dinero que es el que le pagan por acto médico, que igual, digo, yo no sé si ese dinero igual está yendo a los prestadores privados de salud o no, pero es todo un fondo de dinero muy grande que hoy no se está gastando en eso, que el Estado podría gastarlo en otras cosas, por ejemplo, en poder mandar comida a los niños de las escuelas rurales para que no vayan, a ampliar la licencia del Zunca para que no vuelvan a trabajar. Digo, lo estoy planteando como temas de propuestas. Algo más práctico, no tan teórico y político, sino propuestas prácticas. ¿De dónde sacar los fondos? No sé. Sí, es muy razonable.
Digo, Pero ese dinero está quedando en las arcas del Estado o está yendo a las instituciones de los actos médicos. No sé cómo es que se le paga. el acto médico que lo paga cada institución en este momento, ese dinero lo tiene la institución. O sea que son fondos que son dineros que agrandan el bolsillo de los propietarios. Exacto. Sí, sí, sí. Raquel quiere preguntar algo. Raquel, tenés apagado el micrófono, no se te escucha nada. ¿Me escuchan? Tengo dos preguntas. Una es con respecto a las aperturas de las escuelas rurales. Nosotros tenemos el departamento 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Artigas, que no tienen casos positivos de coronavirus. Aparece el riesgo en Paso de los Toros con la apertura de la construcción de la segunda UPM, en donde ya las fuerzas vivas se han reunido y mandado una carta con una especie de protocolo para el inicio el reinicio de las obras. Pero concretamente, hay departamentos que no hay casos. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a hablar de todas las escuelas rurales del país, excepto Canelones, en donde hay muchos casos. Vamos a poder ver caso a caso, o cómo vamos a manejar esta situación. Porque yo me pregunto, San Gregorio de Polanco, Ruta 56, Tacuarembó, las escuelas están cerradas. ¿Es correcto? ¿Las mantenemos cerradas? Es decir, ¿hay que tomar una decisión única para todo el país o hay que tomar considerandos? Segundo, ¿qué hacemos con los departamentos que no? Aclaro, yo trabajo en Facultad de Agronomía, he suspendido los experimentos de marzo, ahora tuve que suspender abril y estoy a riesgo de no poder hacerlos este año. ¿Por qué? Porque la estación experimental está cerrada a cal y canto y no quieren ver aparecer a un solo docente de Montevideo. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Es para todo el país o vamos a trabajar en forma regional? Y segundo, con respecto a lo que decía Carmen, estamos a un mes que se diagnosticaron 4 casos, todos importados. Tenemos 500, hasta anoche, 501 casos positivos, por lo tanto eso nos ubica, entre comillas, porque nunca sé cómo sacan los datos, como el país de América Latina con mayor casos positivos por habitante, lo cual no es de sorprenderse, ¿no? Cualquier cosa que Uruguay tenga se divide entre 3.300.000. 7 muertos, 65% de aceptación del gobierno, y la abrumadora mayoría de los medios de comunicación, más los periodistas, haciéndole el trabajo al gobierno. Bien, me pregunto, ¿cómo nos paramos en esta situación cuando no tenemos tampoco claridad epidemiológica y técnica en dónde estamos parados? Es una pregunta para Julio. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es nuestro mensaje? A ver, respecto hay 2 preguntas. La primera fue la de las escuelas rurales, ¿no? Que ya había estado sobre la mesa, pero sin duda que en caso de ser necesario la apertura de alguna, debería ser caso a caso y en forma muy, muy discriminada. Pero además, no solamente por si hay o no hay aún casos en cada departamento, también ver las posibilidades que tienen de comunicación, ¿no? La maestra o el equipo docente con esos alumnos. Si hay formas, como hoy veía también un video de unas maestras de Mercedes que mencionaban que a través de chat, de
la plataforma de Plan Ceibal y otros instrumentos, ellos estaban en contacto prácticamente diario con sus estudiantes, con sus alumnos, por lo cual consideraban que no, en su opinión, que no era adecuado tener que reabrirlo en este momento porque no se había perdido el contacto desde el punto de vista educativo con los estudiantes, con los escolares. Por otra parte, la mayor parte de las escuelas rurales, el número de alumnos no es muy numeroso, es decir, son pocas las que tienen más de 40, 50 niños o en ese entorno. Entonces, también desde el punto de vista de la alimentación, creo que en las zonas, en los lugares donde se podría buscar soluciones que no fueran de costos tan altos. Bueno, esa es una opinión. Ahora, respecto a la situación epidemiológica, las comparaciones con otros países de Latinoamérica son complejas, entre otras cosas, por la cantidad de testeos que se hacen en cada lugar, que es absolutamente dispar. Entonces, el número de casos positivos reales, fíjate que por un lado es esto, pero por otro lado hay países que tienen de repente menos casos, pero una mortalidad mucho más alta. Entonces, en comparación con el número de casos, entonces, yo no puedo comparar porque no estamos comparando cosas iguales. Lamentablemente no estamos comparando cosas hechas con el mismo criterio. Entonces, no creo que las decisiones o las políticas nuestras tengan que ver con eso. Ahora, con relación a cómo seguir adelante, ya lo estuvimos hablando durante todo este tiempo. Creo que el mantener el aislamiento en el cual estamos actualmente, pero mantenerlo en serio, no con esas bajadas de brazos que se han hecho o que se insinúan inclusive desde el gobierno, creo que es imprescindible. Es imprescindible en este periodo para que salgamos de la mejor manera de esta situación. No recuerdo si había algo más en la segunda pregunta. No sé si fue Raquel la que preguntó, ¿no? O Marta. En todo conclusión, caso, Julio, podríamos decir que nos podemos parar, como María Canelones, en mantener el aislamiento, aumentar el número de test, fortalecer y reordenar la asistencia primaria de salud, no apoyar la medida de reapertura. ¿Estamos bien por esas 4 medidas? Sí, la medida que se ha hecho de reapertura de diferentes policlínicas, sí, me parece buena cosa. Perfecto. Porque yo voy sacando una serie de puntos para decir, bueno, en esto. Tú me estás preguntando como si... es una opinión personal. ¿No? Creo que lo que vaya a plantear como resolución María Canelones debería ser algo más colectivo, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, esos 4 puntos estoy de acuerdo. Tranquilo que te eximimos de toda responsabilidad. No, yo la responsabilidad la asumo. Si dicen, fulanito dijo eso, no tengo ningún problema en asumir la responsabilidad. Me parece que como organización política la decisión debe ser en otra forma colectiva, pero es eso nomás. Una consulta muy, muy tangencial. Vos al pasar, cuando hablabas de la reapertura de las escuelas rurales, mencionabas al pasar que tal vez hay un tema de producción agropecuaria, que los padres necesitaban que los niños, porque a ver, si todos tienen plan Ceibal y se pueden conectar con sus maestras y no tienen problema de alimentación, hay otro tema logístico que hace que los niños tengan que ir a la escuela. A ver, yo no sé si es que los padres necesiten ir, que seguramente, pero o si más bien son las grandes empresas agropecuarias las que los necesitan y presionan para que, ¿no? No sé. Yo creo que la pregunta, o sea, el razonamiento también podría ir por ese lado. Marta. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver más con el tema de la infraestructura, o digamos, cómo está trabajando la Intendencia de Canelones con los servicios de salud de Canelones, en concordancia con
policlínicas de ACE, ¿verdad? Eso, para saber cómo está trabajando, si hay deficiencias, o en qué medida se puede apoyar. Bueno, a ver, tú sabes que Canelones no es como Montevideo, que tiene sus policlínicas propias, ¿verdad? La Intendencia Municipal de Montevideo tiene otra estructura, pero en Canelones lo que sí se ha puesto a disposición de ACE en muchos lugares son los vehículos, ¿verdad? Para la atención domiciliaria, no solamente se cuenta con los móviles de ACE, sino que además contamos con los móviles de los municipios locales, o sea, de la intendencia, de la comuna en general, y en eso sí están dando una mano muy importante, ¿verdad? Porque ponen a disposición el vehículo y el chofer, por supuesto, que también es municipal, con lo cual se está haciendo eso está haciendo un aporte muy importante. Y después desde los diferentes municipios también están haciendo un esfuerzo por recolectar alimentos y por trabajar en forma coordinada para hacerle llegar canastas de alimentos a las personas más necesitadas, ¿no? Sí, pero hay una dirección de salud de la Intendencia. Sí. Que no sé si sostiene lugares de atención específica, pero quiero saber si eso está funcionando, porque hay responsabilidades ahí, hay una cosa, ¿no? Claro, no, a ver, lo que tiene la Intendencia como atención es un móvil, son móviles, es un ómnibus que tiene consultorio para atención médica y también para ginecológica, para hacer Papa Nicolau, etcétera, y odontológico, ¿no? Y atención odontológica en algunos lugares. La atención odontológica en estos casos está restringida a situaciones de urgencia. Y en varios lugares, al menos algunos que yo conozco, no te puedo dar un panorama 100% en esto, están cerrados buena parte del tiempo. Una pregunta. Comentábamos cuando hicimos la coordinación de la reunión el tema de las ollas populares y los cuidados que quienes hacen las ollas, quienes llevan los alimentos, quienes reparten las viandas, deben tener para no ser, por un lado, llevan la ayuda, pero por otro lado, pueden ser portadores y diseminadores del virus. Sí. En este caso, las personas que están directamente trabajando en la elaboración y en la distribución, además de la necesidad de que tengan que tener el equipamiento adecuado, ¿verdad? De no tomar contacto, por supuesto la higiene en primer lugar, ¿no? Sabemos, eso es lo primero que se supo, que el lavado de manos inactiva el virus, disuelve la capa lipídica que le envuelve, que es esa especie de corona, y eso lo inactiva y hace que no pueda introducirse y producir los efectos que produce nuestro organismo. Pero además de eso, poder tener también el equipamiento básico de aislamiento, ¿no? Por supuesto que trabajar todo el tiempo con tapaboca, inclusive si es tapaboca caseros que se están haciendo ahora ahora no, ya se están haciendo hace un mes que se están haciendo en diferentes lugares, en tela, que son útiles ahora para esto de cuando circulamos, poder utilizarlos. Lo más efectivo en estos casos, si no hay acceso a los quirúrgicos que tienen un aislamiento mayor y porque además están siendo cada vez más escasos, es que puedan ser dobles, ¿no? Dobles y en lo posible con filtro entre ambas capas de tela, de manera de, como estás trabajando, un alimento, bueno, que te dé la mayor seguridad posible. Y saber que cuando lo estás usando y por producto de tu propia respiración o por la boca cuando estás hablando, que se va humedeciendo, también tener para poder cambiarlo en forma efectiva, ¿no? Tener algo que te pueda cubrir la ropa de la mejor manera, trabajar con guantes y después, bueno, el mecanismo para sacar los guantes, ¿no? Cuando lo estás utilizando, cosa que se ha difundido ampliamente, no me parece que valga la pena entrar en detalle. Eso, y después el poder hacer
el envasado, lo que es en cosas individuales, en tratar de no de tener el mínimo o ningún contacto posible ni con lo que se le entrega a la persona, o en los casos en que viene la persona con su recipiente y que no desde la olla se le sirve en el recipiente, también poder mantener la distancia adecuada, y las condiciones de no tener ningún contacto, que las personas que van a buscar su comida, su alimento en estos lugares también utilicen el tapaboca, ¿no? En forma adecuada. Y esas son un poco las medidas que es imprescindible que se tomen porque, bueno, que no se nos transforme en un problema esta medida de solidaridad. Bueno, y en el caso que haya la distribución ya de canastas o de alimentos o no perecederos, ¿no? Con los cuales se forman las canastas, también una forma de envasado en el cual se tomen todas las precauciones previas de higiene, y que las bolsas de repente estén colocadas a distancias que no haya que entregárselas en mano a la persona que las viene a buscar, ¿verdad? Sabemos que, bueno, a los uruguayos nos cuesta mucho eso de las distancias porque estamos acostumbrados, por suerte, a otra cosa más cálida, más de cercanía, pero en este momento tenemos que hacer todo el esfuerzo para hacerlo de esa forma. Y no sé, Mario, si respondí lo que tú querías o hay algo que haya quedado. No, está bien. Patricia. Yo puedo hacer, es un comentario nomás, no es una pregunta. El personal de salud, que se supone que son los que tendrían que tener los mayores cuidados, el otro día yo tengo una hija trasplantada y fue una doctora a sacarle sangre y no tenía ni guantes ni tapabocas. Y se le sentó en la cama. Y bueno, eso hay que insistir, hay que reclamarlo. Hizo la denuncia. Pero digo, lo comento porque creo que vale la pena de que los médicos tengan los mayores cuidados, porque ellos mismos pueden ser los que están transmitiendo. Sin duda, somos uno de los principales factores de riesgo para Exactamente, entonces no podés ir nunca a una persona inmunodeprimida sin las cosas. ¿Está? Sí, totalmente. Gracias. Sí, a mí me gustaba. Carmen, dale. No, dos informaciones. Acá lo que estamos juntando los vecinos para las canastas, estamos intentando desestimular el tema de las ollas y se centraliza todo en la casa del vecino, donde viene también la intendencia, y ahí se limpian todos los paquetes. Y todos se vaporizan y va en una bolsa y se entrega una bolsa. El problema es que la Intersocial, que está, bueno, patrocinada por el partido, está intentando hacer ollas y eso es complicado. Ahí es complicado. Hemos intentado ver si en alguna casa se puede cocinar y que la gente no haga fila y vaya a buscar el tupper después. Pero ahí es muy complicado. Si nosotros no empezamos a desestimular eso, lo va a desestimular el gobierno y van a quedar que son como los que nos cuidan. Eso por un lado. Y después la intendencia, que la intendencia Canelones, vos, Julio, yo no lo manejo mucho, pero no es como la intendencia de Montevideo que tiene policlínicas, ¿sí? Acá hace más que nada, y lo que ha hecho la intendencia, que para eso hicimos los tapabocas que están haciendo todas las compañeras y compañeros por acá, la intendencia lo que ha hecho es facilitar los choferes y los autos para llevar a los médicos. Eso lo está coordinando una doctora de acá, Raquel, me parece que Raquel Filkenstein, me parece que lo está coordinando, ¿no? Bueno. A ver. No importa, lo que digo es que... Sí, Raquel, sí, Raquel. A ver, eso fue lo que dije hace un ratito, que es lo que estaba haciendo la intendencia. Sí, Raquel es adjunta a la dirección de la RAP Canelones, que es vecina nuestra, además de acá del Pinar, pediatra, gran compañera, y ella sí ha hecho una coordinación general, pero después
además de esa coordinación general, y que ha funcionado bien, muy bien diría yo, y que hay vehículos en muchos lugares, particularmente acá en la zona en Ciudad de la Costa y Nicolich, las zonas más cercanas, hay móvil permanente, 2 móviles en el Centro de Salud de la Costa a disposición, tanto para los distintos tipos de atención domiciliaria, ¿verdad? Pacientes sospechosos de COVID, respiratorios que no son sospechosos en principio, y otro tipo de pacientes por otro lado, están dando una mano muy, muy importante. Pero además hay algunos municipios locales, particularmente el de Nicolich, que además de eso el alcalde pone también su camioneta diariamente a disposición, digo camioneta cuando es un vehículo, para necesidades de traslado de médicos o de si hay que ir a buscar algo a algún lugar, sea el Centro de Salud de la Costa o el lugar, también lo ponen a disposición. Y eso es así. Raquel. Julio, discúlpame, yo me estoy sacando todas las dudas que tengo. Estoy como preparando un examen contigo. Dime, porque a mí sigo con el tema de los test y el muestreo. Otra pregunta, ¿cuál es el lapso entre que tengo contacto con el virus penetra la célula y yo doy positiva al test? Ese tiempo no lo tengo claro porque me parece que es muy importante también. Sí, me parece que soy yo que estoy dando examen. ¿Eh? Me parece que soy yo que estoy dando el examen. Pero no, Raquel, está muy bien. Está excelente tu pregunta. Está muy buena. No, mirá. Tengo en la cabeza leyendo cosas que ya no sé qué hacer. Bien, Julio. Bien. No, eso es importante, porque si se hace a destiempo vamos a tener muchos falsos negativos, ¿verdad? Si lo hacemos en forma inmediata. Generalmente hay que esperar, por lo menos desde el contacto, del posible contacto, no menos entre 5 y 7 días para poder tener la mayor certeza posible, la mayor seguridad de que el test vaya a dar lo que realmente es. Si se hacen los primeros 2 o 3 días así a la apurada, los falsos positivos son mucho más grandes las probabilidades. Por eso no hay que apurarse. Si uno tuvo contacto y el contacto fue ayer o antes de ayer, hay que, por supuesto, que hacerlo saber, tratar de mantener el mayor aislamiento posible y hacer el test en el momento adecuado, en el momento oportuno. No va a cambiar nada, porque inclusive los síntomas generalmente aparecen un poquito más tarde, también no aparecen en forma inmediata al contacto. Generalmente aparecen después de los 4 o 5 días y hasta los 14 días después de haber tenido el contacto. Entonces, eso, tener esa precaución, porque si lo hacemos así en forma rápida, por la ansiedad que nos pueda generar, por todo, podemos tener un falso negativo y después pensar que no pasa nada, que está todo bien y resulta que somos portadores. No sé si lo respondí con... No, yo te hice esa pregunta justamente porque me parece que tenemos que tener claridad, nosotros que estamos en contacto con otra gente, claridad en la respuesta, porque tanta información genera ansiedad. Sí. Es decir, estamos encerrados, estamos bombardeados con información de Estados Unidos, Guayaquil, la gente muerta en la calle, es decir, y a veces se nos va la moto. Entonces decir, no, pará, no es así. Entonces, te agradezco muchísimo, hay que esperar, tener claro que tuviste ese contacto, pero no salir correteando y todavía protestar en redes de que no te hacen el examen a las 24 horas. Eso creo que es importante, porque la denuncia en redes es importante, pero es muy importante hacer la denuncia correcta, porque si no quemamos la herramienta de denuncia en redes. Sí. Bueno. ¿Tenemos más preguntas? También opiniones, no solo preguntas. ¿Qué pasa? ¿Más hay? Bien, hola.
Tengo una pregunta. Quería saber, perdonen porque estuve entrando y saliendo y no sé si capaz que ya se preguntó, me dicen ya se preguntó y miro el video. En las medidas que se han tomado en cuanto a ferias, ferias de frutas y verduras, ferias callejeras, de artesanías, de lo que sea, ¿son correctas? ¿Se deberían tomar otras? O sea, balanceando el tema de que los feriantes generalmente tienen un ingreso informal, dependen de su venta diaria, dependen de ese ingreso exclusivamente en muchos casos, pero es un lugar de gran circulación de público y de gran probabilidad de contagio. Era eso nomás. Bueno, en realidad las ferias que deberían funcionar deberían ser exclusivamente las donde se venden alimentos, ¿no? Debería ser así, porque de lo contrario el mensaje sería contradictorio. Y bueno, ahí sí las medidas... a ver, una cosa es lo que se haya resuelto, otra cosa es el nivel de respeto, de acatamiento de esas resoluciones, que lo desconozco, ¿verdad? Pero el hecho de que los puestos tengan una separación adecuada, de la utilización de tapaboca y en medidas de higiene, es adecuado. También debería haber un control estricto de que las personas circularan por la feria con una separación adecuada, que no se amontonaran en los puestos, cosa que no es fácil, pero bueno, si algún control hay que tener, debería ser ese, ¿verdad? Hoy, que cada persona que va a hacer sus compras en una feria use el tapaboca en forma adecuada. Yo sé que es difícil en una feria no manejar dinero en efectivo, pero bueno, todo lo que sea posible hacerlo si los feriantes que puedan tener, que sé que no son la mayoría, para el débito, poder hacerlo, y si no, bueno, por supuesto que hacer las compras que uno tenga que hacer y inmediatamente, ¿no?, de llegar de las compras, tomar las medidas de higiene que están ampliamente difundidas, ¿no? No las vamos a repetir ahora. Una de las cosas que yo trato de hacer es, en la medida, las compras, tratar de hacerlas en los comercios chicos y de cercanía, ¿verdad? A veces el almacén del barrio, donde hay todavía, los lugares más pequeños, creo que eso también puede ayudar. Un comentario, y le tengo que agradecer a mi hija, que la tengo acá al lado, pero que no quiere aparecer, que es la que me dice, hay alguien que quiere entrar, tenés una pregunta en el chat, así que estaba anónimo, pero está. Bueno, le hacemos agradecimiento colectivo entre todos a tu hija. Está aprendiendo también, ¿eh? Está aprendiendo. Paola preguntaba si vale la pena recomendar que las personas laven con trapo con hipoclorito al 10% al abrir las canastas en su casa, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta es si vale la pena. Sí. Paola, ¿era eso? Bueno, confesemos que no todos lo hacemos, ¿verdad? Pero de ser posible, sí, vale la pena. Todas las medidas que sirvan para eliminar la posibilidad de que el virus, el tema es cómo lo tomamos cada uno de nosotros con calma y con responsabilidad, sin generar locura de poco menos, ay, no puedo tocar esto, que no puedo comprar, no puedo hacer, porque al final vamos a necesitar otro tipo de atención psiquiátrica en nuestra salud mental, que nos va a llevar a quién sabe por qué derroteros, pero sí, todo lo que se puede hacer sin caer en locuras extremas, en materia de higiene, está bien hacerlo, ¿sí? Patricia. Una pregunta, ¿qué es mejor, ir a los supermercados? Yo normalmente compro en supermercado de barrio, no voy a supermercados grandes, pero es mejor ir al supermercado chico que sea del barrio o pedir a domicilio, porque yo pido que me los traigan. Entonces lo único que agarro es la bolsita así, la llevo, le echo alcohol como loca y al rato la abro.
Bueno, está bien. No, el que lo puede hacer, a ver, siempre lo bueno o lo mejor es no generar aglomeraciones, no. Tampoco es que pasar cerca de otra persona es lo peor que nos puede pasar en el mundo. No, no tenemos que tomarlo en esos términos, pero bueno, si tenemos la posibilidad de hacer el pedido, que lo traigan, eso no nos genera un problema, no solamente de funcionamiento, sino además hasta en lo psicológico, ¿verdad? Hay personas eh, que a veces las condiciones de aislamiento necesitan, yo qué sé, salir a una cuadra con el perro a que haga su necesidad como forma de por lo menos salir. Que no es la realidad nuestra acá donde vivimos, por suerte, que tenemos espacios en general, pero sí pasa a personas que viven en apartamentos, ¿no? En lugares que está esto reglamentado, como Italia y en España, hay personas que están desesperadas esperando la hora de que pueden salir a pasear el perro a no más de 200 metros de su apartamento, etc. Entonces, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, si lo podemos resolver de manera de no movilizarnos o hacerlo lo menos posible, mejor. Pero insisto, siempre sin caer en obsesiones que cambiemos un problema por otro, ¿no? Bárbaro. Un comentario. Eso de regar todo con alcohol, Patricia, me ha dado una buena idea. Tenemos que ver que sea buen alcohol. Ese me gustó, ese me gustó. Yo ahora conseguí 3 frasquitos de 100 gramos. No, De no 100 hacemos nada con eso. No, Yo quería hacer una pregunta. no hay por ningún lado. No, una pregunta no, es una pregunta mezcla con comentario, ¿puedo? Sí, dale. Sí, dale. A ver, no, con respecto al tema de qué va a pasar ahora con el invierno, las bajas temperaturas y el aumento de otras patologías que se suman a este tema de este coronavirus, ¿no? O de otros patógenos. Porque el tema, calculo yo que, o por lo menos yo no le creo mucho a los números que están dando, no le creo mucho a cómo están, qué curva es la que están mirando cuando dicen que están sosteniendo la curva o que la están manteniendo y que no se fue para arriba, cuando hay otra gente que yo veo en Twitter y que le tengo confianza porque son biólogos o biofísicos y que yo qué sé, y que te dicen que las gráficas que ellos tienen se va para arriba y no hay vuelta. Entonces, ¿qué es lo que piensa Julio en este tema de qué va a estar pasando, ¿no? Yo lo que me temo es que estos políticamente están manteniendo los números para poder hacer otro tipo o empezar otro tipo de trabajos, como el tema de la zafra en el campo y demás, que me parece que es el que les está determinando las actividades a ellos, o está definiendo las actividades del país, y nos están dorando la píldora con que la curva se está manteniendo y que por lo tanto ya estamos pudiendo salir a la calle y que no va a pasar nada. Yo le tengo miedo al invierno y a cómo se agudizan ahora este tipo de patologías. No sé qué pensás vos, pero yo lo veo medio complicado en ese sentido. No sé. Bueno, sí, es real que en invierno lo que más aumenta son justamente las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Que podrían hacer de esto un problema más grave, sin duda, y que además hasta camuflar otras enfermedades respiratorias en función de la detección del coronavirus solamente. Pero no cualquier coronavirus, el SARS-2, porque en realidad coronavirus tenemos hace rato, y la mayoría nos dan resfríos o problemas mínimos. En relación a las gráficas, viste que en las gráficas aparecen desde las previsiones más optimistas hasta las previsiones más pesimistas o de mayor dificultad. Entonces, ante eso no es fácil pararse. Obviamente que las medidas que hoy el gobierno está proponiendo aparecerían sobre las más optimistas. Yo no puedo asegurar que las cifras que den sean o no sean las correctas. Tengo que pensar que
sí lo son. Pero de todas maneras, por el periodo que llevamos, por la experiencia de otros países, cuando han sido cómo ha sido la evolución, y que aún tomando medidas no han logrado frenar, justamente por lo tardío de algunas de las medidas de aislamiento, no han logrado frenar tanto la cantidad de infectados por día como las muertes que están teniendo. Y teniendo en cuenta lo que dijimos hace ya un rato en esta conversación, que en estos últimos días y en esta etapa se están viendo la infección de personas que son de mayor vulnerabilidad, ¿no?, que las que tuvimos en una primera etapa o en un primer empuje, consideramos que es necesario mantener estas medidas de forma prudente y por un tiempo no menos de 2-3 semanas, para poder tener una evaluación de forma más prolongada, más longitudinal, y ver si efectivamente se ha frenado, si efectivamente se puede empezar a tomar medidas de retomar actividad en algunos sectores del país, o tenemos que seguir con este aislamiento, que si bien el costo económico puede ser muy importante, el costo en salud y en vidas, en fin, creo que es lo que debería primar. Raquel. Sí, Raquel. No es una pregunta, Julio, esta vez es un comentario. Yo creo que tenemos mucha fantasía, la gente de la ciudad, sobre las actividades que no se pueden parar en el campo. Primero porque el campo no es un lugar de tanta aglomeración, ni siquiera la cosecha de soja es un montón de gente yendo a cosechar. Son obreros, técnicos, especialistas subidos en un tractor conectado por GPS. Entonces, sí, no es la imagen que tenemos. Sin embargo, hay algo que siempre olvidamos cuando hablamos de las cadenas agroalimentarias. Yo no estoy nada preocupada porque el Uruguay pare o tenga algún problema con la producción de carne. Señores, el problema que tiene el campo hoy a nivel de vaca y oveja es la sequía y no el coronavirus. Y eso lo tenemos que meternos en la cabeza. Es la sequía, no el coronavirus. Donde está el cuello de botella, y nadie lo está poniendo arriba de la mesa, es en la fase industrial. Lo repito hasta el cansancio, el productor rural no produce carne, produce un novillo vivo que embarca, va a un frigorífico donde hay una concentración de obreros y de técnicos, y recién ahí se transforma en carne. Y repito, porque todos los días lo digo, mis colegas de más de 65 años de industria animal han sido dados de licencia, porque no pudieron dar de 60 arriba. Quiere decir que nuestros colegas están sobreexigidos, bancando la situación, para mantener la cadena agroalimentaria, pero en condiciones no de campo, condiciones industriales. Y ahí sí me preocupa, porque no se están poniendo arriba de las mesas esas condiciones. Hay casi 12.000 obreros, hay muchos en seguro de paro, pero las condiciones en frigoríficos son de calor, humedad y mucha gente por metro cuadrado. Entonces, pongámonos de acuerdo, porque eso la Asociación Rural no lo está diciendo, la Federación Rural tampoco, y muchísimo menos el Ministro Uriarte. Así que el cuello de botella no está en el campo, está en las fases de industria, quizás ni siquiera creo en la fase de transporte. Y nadie está hablando de esa fase. Perdón que lo diga, pero las cadenas son agroindustriales, no solamente el sector pecuario. Bueno, Julio, no sé a vos qué te parece, a los compañeros qué les parece.
Estuvo muy bueno esto. La verdad que seguimos todos enganchados. Aplausos, gracias a Julio, a todos. No, gracias a todos porque creo que sí que estuvo bueno el intercambio. Todos estamos aprendiendo todos los días de esto que es nuevo, y bueno, creo que compartir entre todos estuvo muy bueno, y este aporte final sobre la cadena agroindustrial creo que también fue bien importante para tener en cuenta en cómo analizamos las cosas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que está grabado, quienes se engancharon un poco tarde, como Marina, pueden verlo grabado acá, o para repasar algún concepto o plantear nuevas dudas. Y bueno, esperaremos, creo que estuvo buena la instancia, generar otras para encontrarnos en esta cuestión de generar conocimiento y hacer política por lo alto. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien. Wakanda Forever. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao, Abrazo. chao. Gracias, Julio. Gracias. Chao a ustedes.